4 criterios para realmente decir que tiene lupus. Pero si nosotros tenemos un paciente simplemente con un criterio de ANA positivo y una biopsia renal compatible con un cuadro de nefritis, ya podemos hacer el diagnóstico de lupus sin necesidad de completar los 4 criterios. Esa es la ventaja que tenemos los nefrólogos. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha de un paciente con nefritis lúpica por la proteinuria y por la hematuria, procedemos a la biopsia renal, lo cual nos sirve para confirmar el diagnóstico, identificar la clase histológica, establecer un pronóstico y planificar el tratamiento. No solamente sirve para determinar si tiene o no tiene nefritis, hay muchos criterios que hay que identificar. ¿Cómo decidimos quién va a biopsia y quién no? Si la creatinina sérica está normal y tiene una proteinuria mínima con algo de hematuria, bueno, hay que considerar, hay que evaluar, hay que hacer seguimiento. Pero si la proteinuria es más de 0,5 con o sin hematuria microscópica, tenemos que realizar una biopsia renal. Buenas tardes. Si la creatinina está elevada y la proteinuria es más de 5, con o sin hematuria, hay que hacer una biopsia renal. Si la creatinina está elevada y la proteinuria es menos de 0,5, considera. Este algoritmo nos va a servir para referir al nefrólogo para hacer una biopsia renal. Y muy bien, después de la biopsia renal, nosotros tenemos esta clasificación de 6 clases de nefritis lúpica. La primera y la segunda es una nefropatía no proliferativa. La clase 3 y 4 son nefritis proliferativas. La clase 5 es membranosa y la clase 6 ya es una nefropatía esclerosante global. Entonces, la clasificación es sencilla. Lo que más nos interesa es dar el tratamiento. No todos los pacientes con nefropatía lúpica se tratan, no todos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase 1 y 2 que no son proliferativas, que son nefritis mesangial mínima o ligeramente proliferativa, la manejamos así. Si es clase 1, mesangial mínima, sugerimos que los pacientes con nefritis lúpica clase 1 sean tratados solamente si es que tienen manifestaciones extrarrenales. Aun cuando la proteinuria sea más de 0,5, aun cuando la hematuria sea moderada, si es clase 1, solo manifestaciones extrarrenales. ¿Por qué? Porque la clase 1 no se asocia a compromiso renal a largo plazo, no llega a enfermedad renal crónica y sobre todo porque no hay datos que sugieran que estos pacientes van a mejorar con el tratamiento. La clase 2 es una proliferativa mesangial y si es que la clase 2 tiene proteinuria menos de 1 gramo, tampoco se da tratamiento. Pero si tiene más de 3 gramos, sí, los pacientes debemos tratarlos como una enfermedad glomerular cualquiera, como una enfermedad de cambios mínimos, una fuga segmentaria con corticoides o calciteurínicos. Pero solamente si tiene una proteinuria más de 3 gramos, hace un compromiso, un síndrome nefrótico. Si es menos de 1 gramo, no. Y si es entre 1 y 3 gramos, lo podemos manejar con IECAS o ARA2 para mejorar la proteinuria. No hay datos basados en la evidencia para el tratamiento de la clase 2 en este tipo de casos, en menos de 1 gramo. Entonces, cuando nosotros hacemos una biopsia a solicitud del reumatólogo o es nuestro paciente, nosotros vemos si es clase 1 y 2, decimos tranquilo, reumatología continúa con el mismo tratamiento y si tiene manifestaciones extrarrenales va a necesitar inmunosupresores, no por el riñón, sino por las complicaciones extrarrenales. Pasemos a las nefritis clase 3 y clase 4, que son las nefritis proliferativas. Estas son las más peligrosas, las más severas, por el compromiso progresivo que pueden tener en cuanto a la función renal. Debemos individualizar según la severidad de la nefritis lúpica. Si es una nefritis lúpica moderada o leve, o si es una nefritis severa. ¿Cómo sabemos si es una nefritis severa? Si la creatinina se está elevando rápidamente o si el porcentaje de semilunas es elevado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya he obviado las primeras etapas del tratamiento de aquellos tiempos inmemoriales donde se comparaba la prednisona versus la ciclofosfamida y ampliamente se ha demostrado que la prednisona más la ciclofosfamida eran la terapia de elección.
Pero después, progresivamente, se fueron probando esquemas diferentes. Este es un protocolo interesante, porque a pesar de que no estamos en Europa, se usa este protocolo que es el Eurolupus. El Eurolupus ha sido un estudio que se ha realizado en Europa desde el 2002 y ha sido usado en pacientes de raza caucásica, en pacientes con creatinina normal. Es un estudio prospectivo y comparaba dosis altas de ciclofosfamida, es decir, dosis de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal mensual versus 500 miligramos quincenal por 6 meses. Es decir, dos grupos, alta dosis versus baja dosis, 41 meses de seguimiento. Y nosotros tenemos que recalcar que este estudio ha sido usado en pacientes con función renal aparente en promedio conservada y en pacientes con poca proliferación extracapilar y en pacientes de raza sobre todo caucásica, ¿no? Caucásica. ¿Y cuáles fueron las respuestas? Que baja dosis versus alta dosis en cuanto a la creatinina sérica y en cuanto a la proteinuria tenían el mismo efecto. Y en cuanto a efectos adversos, también baja dosis y alta dosis no había diferencia significativa, pero se prefería las bajas dosis. Por eso es que todo el mundo quería usar el Eurolupus, ¿no? No se llama Eurolupus aquí le podemos dar cualquier término, pero nosotros usamos ese esquema. Después se empezó a ver cómo hacemos el mantenimiento. El mantenimiento de los pacientes con nefritis lúpica este estudio recontra interesante del doctor Contreras y Pierre Arapel. Nefritis lúpica proliferativas, ciclofosfamida en bolos mensuales. Después fueron randomizados a usar ciclofosfamida trimestral, usar azatioprina vía oral o usar bicofenolato. Eran 3 grupos para el seguimiento, para el mantenimiento de estos pacientes. ¿Y qué vimos aquí? ¿Qué vieron ellos aquí? Que en cuanto a la sobrevida de los pacientes, quienes tenían más sobrevida fueron el grupo de azatioprina y bicofenolato versus la ciclofosfamida intravenosa en cuanto a sobrevida del paciente. En cuanto a la sobrevida libre de relapsos o de recaídas, el bicofenolato tenía mejor efecto que la ciclofosfamida o la azatioprina. En conclusión, la tasa de remisión, el tiempo libre de recaída, la sobrevida del paciente libre de muerte o falla renal terminal fue mejor con bicofenolato y azatioprina que con ciclofosfamida. Este estudio sí incluyó latinos y afroamericanos y aquí no se comparó el mantenimiento entre bicofenolato y azatioprina. Por eso es que sale este estudio, el 2013, donde sí se compara el mantenimiento en pacientes con nefritis lúpica, bicofenolato versus azatioprina. Este es un metaanálisis y en este metaanálisis se ven diferentes outcomes como la muerte, donde se ve casi no hay diferencia significativa, falla renal terminal, donde se ve un ligero incremento, tendencia a favor del bicofenolato, las recaídas a favor del bicofenolato, el duplicar la creatinina sérica a favor del bicofenolato, y así lo mismo con la leucopenia, la menorrea y los efectos gastrointestinales y los cuadros infecciosos. Todos estos efectos adversos, todos estos outcomes han sido evaluados para comparar bicofenolato y azatioprina y ha habido respuesta a favor del bicofenolato en mantenimiento. Ahora, si queríamos nosotros probar la inducción con bicofenolato, recuerden que hasta este momento se usó la ciclofosfamida 6 pulsos mensuales como inducción o 3 meses de pulsos quincenales de ciclofosfamida baja dosis como inducción. Este estudio muestra la inducción con bicofenolato y demuestra que la mortalidad, la progresión y la enfermedad renal crónica y revisión completa son similares. La inducción bicofenolato versus ciclofosfamida tiene menor tasa de infecciones y menor incidencia de menorrea. Recuerden que la ciclofosfamida tiene un efecto de falla ovárica. Entonces, según este estudio, el bicofenolato debería ser considerado como tratamiento de inducción en primera línea en pacientes con alto riesgo de infección o aquellos que todavía desean salir embarazados. En este estudio es una revisión metaanálisis, también lo mismo, compararon bicofenolato versus ciclofosfamida. Y aquí
se recomienda micofenolato en primera línea en pacientes sin falla renal. Nuevamente, micofenolato como inducción resulta tener la misma eficacia, con menos efectos para pacientes con nefritis lúpica con función renal conservada. Este estudio de inducción con micofenolato y metilprednisolona, lo mismo. Sobre todo tiene mejores resultados en clase 5 y conclusión efectiva y bien tolerada. Este estudio de inducción y mantenimiento de la nefritis lúpica proliferativa compara micofenolato y ciclofosfamida. Es un metaanálisis de estudios randomizados, controlados, que ha salido en 2013, y aquí nos muestra definitivamente que los estudios tienen igual eficacia que la ciclofosfamida, micofenolato versus ciclofosfamida, y en cuanto a efectos adversos o falla ovárica, tiende a favor del micofenolato. Después les voy a mostrar un estudio nuestro asociado a otro estudio internacional. Pero mientras tanto pasemos a tacrolimus. Tacrolimus se ha empezado a usar en nefritis lúpica 3, 4 y sobre todo nefritis lúpica clase 5, que es la membranosa, que no va con proliferación, que va con síndrome nefrótico sobre todo, y han demostrado que el tacrolimus, que es un inhibidor de la anticalcineurina, versus ciclofosfamida como inducción, tenemos en la remisión completa a favor del micofenolato, del tacrolimus versus 32% de la ciclofosfamida, nos da una expectativa favorable a favor del uso de tacrolimus. Este estudio de eficacia y seguridad del tacrolimus para nefritis lúpica proliferativa, en una revisión sistemática de estudios, nos muestra que el tacrolimus tiene buena respuesta, segura y efectiva, aún en los casos de nefritis lúpica refractaria. Y luego pasamos al rituximab. El rituximab se está usando para la nefritis lúpica refractaria y en otros estudios se usa para nefritis lúpica proliferativa severa como inducción. Pero cuando nosotros en el Perú, al menos en los hospitales de seguro, solamente tenemos aprobado la nefritis lúpica, el rituximab para nefritis lúpica refractaria a corticoides. Entonces, cuando nosotros usamos rituximab, nosotros podemos tener hasta el 60% de remisión completa y remisión parcial 20%, casi el 80% de remisión en nefritis lúpica tipo 3, 67% en tipo 4 y tipo 5, 60%, y en los tipos mixtos hasta el 80% con rituximab. Rituximab es un anticuerpo monoclonal que tiene menos efectos adversos que el micofenolato y menos efectos adversos que la ciclofosfamida, si es que lo monitorizamos adecuadamente con el recuento de leucocitos. Entonces, resumiendo la clase 3 y la clase 4, la terapia inicial o la inducción, nosotros podemos primero es una etapa inicial, después una terapia de mantenimiento. La terapia inicial, la evolución de la terapia inicial ha ido en evolución porque el objetivo es disminuir la toxicidad sin disminuir la efectividad. Entonces, la idea es consolidar el tratamiento a largo tiempo a través del mantenimiento. Entonces vamos con la terapia inicial, con la inducción. De todas maneras corticoides, y podemos usar micofenolato o ciclofosfamida, ambos con el mismo nivel de evidencia 1B. Si empeora, es decir, si la proteinuria progresa o la creatinina se eleva, entonces sugerimos, si empezamos con mico, pasamos a ciclofosfamida. Si empezamos con ciclo, pasamos a micofenolato, o decidimos repetir la biopsia renal para ver si es que no se ha sobreimpuesto alguna patología, una vasculitis, si es que hay grado de cronicidad que está empeorando, y si es que la nefritis lúpica es leve a moderada, vamos solamente con corticoides vía oral a 1 por kilo. Ciclofosfamida en pulsos tipo Eurolupus o ciclofosfamida mensual o micofenolato 2 a 3 gramos. Esa es la inducción en nefritis lúpica proliferativa leve a moderada.
Si es severa, empezamos con pulsos de metilprednisolona a 15 por kilo, 500 a 1 gramo, no recomendamos más de 1 gramo por los efectos adversos, y luego continuamos a 0,5 por kilo por 4 semanas, y luego disminución progresiva de los corticoides. Paralelamente, ciclofosfamida intravenosa mensual por 6 meses, o si se puede usar micofenolato 2 a 3 gramos por 6 meses, aún si es nefritis proliferativa severa, con la creatinina elevada. Entonces, el mantenimiento. ¿Cómo hacemos el mantenimiento? Bajamos la prednisona después de los 6 meses y micofenolato reducimos de 3 gramos a 1 a 2 gramos. O mantenimiento con azatioprina. Esto dependiendo de la tolerancia del paciente. ¿Por qué? Porque el micofenolato tiene gastrolesividad, puede no tolerar al paciente. Es mejor asegurarnos con algo que lo tolere versus que no tenga adherencia adecuada al tratamiento. Entonces, en el mantenimiento recomendamos micofenolato o azatioprina. Si no tolera micofenolato o presenta muchos efectos adversos hematológicos a la azatioprina, podemos continuar con ciclofosfamida o preferimos dar ciclosporina o tacrolimus como mantenimiento. Entonces, este es un esquema que ha salido en las guías de lupus del American College de Reumatología, lo mismo que les decía, la inducción, micofenolato, ciclofosfamida, y luego el mantenimiento. Este es interesante, ojalá les puedan pasar las diapositivas, pero en aras del tiempo vamos a avanzar un poco más. Este estudio, que ha salido el año pasado, habla de la inducción y mantenimiento. ¿Cuál es la nueva evidencia? Este es un metaanálisis de los últimos estudios, y este metaanálisis en el American Journal of Medicine tiene de 2017 dice lo siguiente. Bueno, en primer lugar, este es un metaanálisis que ha comparado todos los esquemas terapéuticos que tenían. Por ejemplo, micofenolato, las líneas negras hablan de los estudios entre dos fármacos, micofenolato versus ciclofosfamida intravenosa. Por ejemplo, ciclofosfamida intravenosa versus micofenolato más calcineurínicos. Calcineurínicos versus micofenolato. Las líneas negras son la asociación, la comparación de fármacos. Los puntos azules y el tamaño de los puntos son sobre todo la cantidad de estudios que se tienen. Es decir, la comparación, por ejemplo, entre micofenolato, ciclofosfamida, anticalcineurínicos, la cantidad de estudios es bastante aceptable, ¿no? Esto es para comparar revisión completa, los que llegan a diálisis y la mortalidad por todas las causas. Toda la comparación de los estudios. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Para la inducción de la remisión, miren, usar micofenolato más tacrolimus o más ciclosporina es superior a ciclofosfamida más micofenolato, superior a calcineurínica solo, superior a micofenolato solo, superior a cualquier régimen. Es decir, la ciclofosfamida y todos los efectos adversos y la talla ovárica y la susceptibilidad a las infecciones, estamos en una etapa en la que ya podemos ir dejando de lado la ciclofosfamida, tal vez, pero tenemos que considerar que algunos pacientes todavía ameritan este esquema. Pero micofenolato versus más anticalcineurínicos en cuanto a revisión completa, en cuanto a mortalidad por todas las causas, llegada a diálisis y duplicación de la creatinina, tiene muy buena aceptación. Por consiguiente, la conclusión de este estudio, prednisona más micofenolato o ciclosporina o ambos es mejor que ciclofosfamida en la inducción. La mortalidad a largo plazo o la dependencia de la diálisis no está clara. ¿Por qué? Porque los estudios son cortos, sobre todo aquellos que usan micofenolato más anticalcineurínico. Pero esto es un gran avance. Finalmente, la clase 5, que es la membranosa, que no hay proliferación, que generalmente la creatinina está conservada, que cursa con un síndrome nefrótico o con complicaciones nefríticas. Vamos a ver cuáles son los esquemas, y aquí, sobre todo, sí empezamos a trabajar con anticalcineurínicos, con ciclosporina o tacrolimus. Los estudios han mostrado que la ciclosporina es más prednisona, versus prednisona o ciclosporina versus ciclofosfamida, tiene una diferencia significativa en inducir la remisión del cuadro nefrótico. Este otro estudio
que habla de la probabilidad de relapso, la ciclosporina tiene mayor porcentaje de relapso. Eso sí lo sabemos, los pacientes tratados con ciclosporina van muy bien, pero 50% de ellos pueden recurrir el síndrome nefrótico. Este estudio con tacrolimus también se ha demostrado que en nefritis lúpica tiene bastante eficacia. Sugerimos que en los casos de nefritis membranosa pura con proteinuria en rango nefrótico sean tratados con corticoides e inmunosupresores como ciclofosfamida, nivel de evidencia 2C, anticalcineulínicos como ciclosporina y tacrolimus, nivel de evidencia 2C, es decir, ciclofosfamida versus ciclosporina o tacrolimus tienen el mismo nivel de evidencia y micofenolato y isotretinoína tienen un nivel de evidencia algo menor, ¿no? Entonces, en la guía de la American College de Reumatología, lo que proponen para membranosa o clase 5 es micofenolato 2 o 3 gramos como inducción y luego el mantenimiento, bajamos la dosis o pasamos a isotretinoína y si no mejora, ciclofosfamida más corticoide. Y bueno, la clase 6, que es una nefritis lúpica esclerosante global, más del 90% de los glomérulos están esclerosados. Aquí estamos ante un cuadro que no ha sido percibido adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la biopsia y encontramos todo esto, son pacientes que generalmente han sido tratados sin tener una nefritis lúpica manifiesta. Aquellos que han ido elevando poco a poco la creatinina, sin mucha proteinuria, sin mucha manifestación extrarrenal y que no han dado signos precoces de compromiso. Y cuando hemos hecho el diagnóstico porque la creatinina se ha elevado, hemos llegado a esto, al esclerosante global. ¿Qué es lo que recomendamos en estos casos? Que simplemente el tratamiento dependa solamente de las manifestaciones extrarrenales y vigilar la progresión de la enfermedad renal para entrar a hemodiálisis o a diálisis peritoneal con una adecuada nutrición y en mejor estado. ¿Cómo sabemos si un paciente responde o no? Si es que la proteinuria ha disminuido por lo menos al 50% o si es que comparado con la inicial, ¿no? Esa es una respuesta parcial, si ha disminuido el 50%. Y una respuesta completa es cuando la función renal es más del 60% o la proteinuria ha bajado a menos de 0,5. Menos de 0,5. No importa cuánto haya debutado de proteinuria, si baja más de 0,5, hasta menos de 0,5 es remisión completa. Y vamos a hablar ahora del pronóstico. ¿Qué esperamos de nuestros pacientes con nefritis lúpica proliferativa? ¿Qué les decimos a pesar del tratamiento? Y vemos aquí, ¿cómo sabemos si un paciente va a progresar o no? Si no, acá por ejemplo, si nosotros logramos por lo menos una remisión parcial, es decir, si la proteinuria regresa a menos del 50% después del tratamiento, nuestra sobrevida es mucho mayor que si no lográramos la disminución de la proteinuria. La remisión parcial tiene mejor sobrevida que si no hay remisión. Igual, la sobrevida del paciente, lo mismo. Hay mejor sobrevida si es que hay remisión parcial. Remisión completa de todas maneras, pero si es que hay remisión al menos parcial. Ahora, hay algunos factores pronósticos de peor pronóstico. Por ejemplo, este estudio que hicimos en nuestro hospital sobre el efecto de la raza de la procedencia oriental amazónica en nuestros pacientes. Este es un estudio en más de 60 pacientes que hicimos nosotros en el hospital y demostramos que proceder de la raza oriental tercera generación tiene peor pronóstico en cuanto a su nefritis lúpica. Este es otro estudio que también hicimos en nuestro hospital, eficacia del micofenolato como inducción en pacientes con nefritis lúpica proliferativa severa, es decir, aquellos que ya debutaron con un compromiso renal, una creatinina en más de 5 o inclusive con diálisis, y vimos que nuestra sobrevida de pacientes era similar comparando micofenolato versus ciclofosfamida en nefritis lúpica severa. Generalmente cuando ya está en diálisis o debuta con diálisis por una nefritis severa, o cuando tiene creatinina más de 5, pero no me refiero a un daño crónico, sino un daño progresivo, agudo, en 2-3 meses, tenemos la misma respuesta del micofenolato versus la ciclofosfamida. Este estudio
también en nuestro hospital, comparando la sobrevida de los pacientes a 10 años, vemos que la sobrevida de pacientes con nefritis lúpica tipo 3 hasta los 5 años, la sobrevida de los pacientes con nefritis lúpica 3 y 4 es similar, pero a los 10 años la nefritis lúpica clase 3 tiene mejor sobrevida que la tipo 4. Y este estudio también realizado por nosotros en aquellos pacientes con nefritis lúpica agresiva, severa, en los cuales se asocia a un paciente con vasculitis ANCA positivo y glomerulonefritis rápidamente progresiva, tienen peor pronóstico. Estos son nuestros estudios, nuestros casos en nefropatía lúpica. Estamos avanzando, estamos haciendo experiencia y sobre todo tratando de apoyar a nuestros pacientes. La segunda patología que me gustaría tocar con ustedes, enfermedad autoinmune sistémica, es la vasculitis. La vasculitis es una patología severa para el riñón, es una de las emergencias nefrológicas más desafiantes porque la vasculitis puede llevar al riñón a un fracaso renal rápido y dejarlo dependiente en diálisis. La vasculitis sistémica, hay vasculitis de grandes vasos, como la arteritis de Takayasu, por ejemplo, arteritis de células gigantes, vasculitis de medianos vasos, como la poliarteritis nudosa o como la enfermedad de Kawasaki, pero a lo que nos vamos a referir, estas dos grandes y medianos vasos no afectan al riñón en su ultraestructura, no producen nefritis, pero la vasculitis de pequeños vasos sí producen nefritis. Y las más importantes son aquellas que están asociadas a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, los ANCA. Y los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos van a producir lesión inflamatoria de vasos sanguíneos, arteritis, capilaritis, endotelitis, debido a estos anticuerpos que finalmente lo que van a lograr va a ser isquemia, hemorragia de órganos, y la severidad va a ser dependiendo de los órganos que comprometen. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema hematológico, pero lo que nos interesa en este caso, en mi exposición obviamente, es el riñón. Los anticuerpos están dirigidos contra los gránulos azurófilos en los neutrófilos. Y generalmente vamos a tener tres tipos de vasculitis asociada a ANCA, que son la granulomatosis con poliangiitis, la granulomatosis, la poliangiitis microscópica y el síndrome de Strauss. Entonces, los ANCA se realizaban por inmunofluorescencia y teníamos dos patrones de ANCA, el ANCA-C y el ANCA-P, pero lamentablemente tenían algunas reacciones cruzadas, falsos positivos con catepsinas, por eso se empezó a usar la inmunofluorescencia. Y el ANCA-P generalmente estaba relacionado con el ANCA-MPO y el ANCA-C con el ANCA-anti-PR3, que es antiproteinasa 3. Si nosotros usamos más la inmunofluorescencia, tenemos mayor sensibilidad y especificidad, pero si nosotros asociamos inmunofluorescencia más ELISA, nosotros tenemos mucha mayor exactitud en el diagnóstico. Entonces vamos a tocar el compromiso renal de estas vasculitis, la granulomatosis con poliangiitis, que es lo que antes se conocía como granulomatosis de Wegener, es una vasculitis necrotizante y produce granulomas a nivel de los tractos respiratorios y el riñón. Esta es una vasculitis que va a atacar sobre todo las vías aéreas respiratorias, otitis, pérdida auditiva, enfermedad nasal con una afectamiento de silla de montar, lesiones corneales, costrosas a nivel de la mucosa nasal, mucosa oral, sinusitis, enfermedad laringotraqueal, estenosis subglótica, que puede ser mortal si es que no se hace el seguimiento adecuado, y otras manifestaciones oculares como queratitis, conjuntivitis, uveitis, cutáneas, cardíacas como la pericarditis, y más rara la vasculitis coronaria y miocarditis. Acá vemos una imagen radiológica, lamentablemente la resolución no está buena, pero podemos ver algunos granulomas pulmonares de la enfermedad de Wegener. Las manifestaciones renales pueden ser generalizadas, produciendo una urgeria renal
rápidamente progresiva o pueden ser limitadas. Los hallazgos patológicos se van a ver en la biopsia renal, pero van a ser inducidos a través de un examen de orina inicial con hematuria, proteinuria. Los ANCA son positivos en más del 90%, sobre todo los anti-PR3. La sensibilidad y especificidad, 95%. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Necrosis e inflamación granulomatosa en más del 50% de los casos. En el diagnóstico pulmonar se diagnostica el granuloma por biopsia abierta o por broncofibroscopía, y en la biopsia renal los cambios que hemos descrito, ¿no? El segundo, la poliangitis microscópica, es un subgrupo que es más frecuente en varones en la cuarta, quinta etapa de la vida, pero más del 50% de estos pacientes con poliangitis microscópica tienen compromiso renal y pulmonar. En la enfermedad renal de la poliangitis microscópica está en casi el 100% de los pacientes. Tienen una glomerulonefritis necrotizante como el Wegener, y puede tener proliferación extracapilar con semilunas, incluso en más del 50% de los casos produciendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Su curso es variable, pero hasta casi el 50% de los pacientes terminan en diálisis rápidamente. La enfermedad pulmonar se presenta en más del 50% de los casos como una hemorragia alveolar difusa, mortal. Si no la reconocemos a tiempo, si no asociamos a tiempo, podemos perder al paciente. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico de una nefritis, el anticuerpo antihistoplasma de los neutrófilos, y el diagnóstico final es histológico, sea pulmonar o sea renal. Y finalmente el síndrome de Church-Strauss. El síndrome de Church-Strauss es un compromiso pulmonar necrotizante, pero la característica es que es eosinofílica. Generalmente se ven pacientes que tienen asma o estados alérgicos. La eosinofilia es frecuente, asma eosinofilia, más de 1500 eosinófilos, y su compromiso con el anti-MPO es más débil que en la PAM, pero más frecuente. Acá tenemos algunos infiltrados, algunas granulomas necrotizantes, y en el riñón también tenemos una vasculitis necrotizante. Entonces, para reconocer las vasculitis, vamos a hacer un pequeño algoritmo donde, si el paciente tiene antecedentes de asma o eosinofilia, es un síndrome de Church-Strauss. Si el paciente tiene granuloma pulmonar necrotizante, es una granulomatosis con poliangitis, o sea, un Wegener. Y si el paciente no tiene ni granulomas pulmonares ni asma, es una poliangitis microscópica. Y si no tiene nada sistémico, solamente es renal, tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva, idiopática o renal. ¿Qué tratamiento le damos? En primer lugar, hay que ver la sobrevida del paciente. Muchos de estos pacientes llegan ya con una indicación de diálisis de urgencia. Muchos no recuperan función renal si es que no son tratados oportunamente, lo vamos a ver. Entonces, el objetivo es inducir la remisión de la actividad e inducir después la recurrencia, la recaída, el relapso de la enfermedad. Y son estudios antiguos donde se comparaba la ciclofosfamida vía oral versus vía intravenosa, y se concluyó, al igual que en el lupus, que la ciclofosfamida intravenosa tiene mejor efectividad y menos tasas de complicaciones. Acá, por ejemplo, en este estudio del Cyclops, comparan la vía oral versus vía intravenosa, tienen la misma tasa de remisión, pero tienen menores efectos adversos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con con vasculitis, con glomerulonefritis asociada a vasculitis, tenemos que ser agresivos. La ciclofosfamida intravenosa más los cursos de esteroides intravenosos han demostrado eficacia. Aquellos que inclusive llegan a diálisis, el 50% de pacientes que usan pulsos de metilprednisolona más pulsos de ciclofosfamida pueden lograr recuperación parcial de la función renal, incluso independizarse de diálisis, que es el objetivo. Este estudio comparó aquellos pacientes que usan metilprednisolona más ciclofosfamida intravenoso versus aquellos que usan ciclofosfamida más plasmaféresis. ¿Y qué se concluyó con este estudio? Que aquellos que usaron plasmaféresis lograron independencia de diálisis
en el 81% de pacientes. Y aquellos que solamente usaron metiprolidexorona y ciclofosfamida, hasta el 60% lograron independencia de diálisis. Lograr independencia de diálisis en un paciente que está en diálisis bruscamente es un gran logro, aun cuando después de salir de diálisis lleguen con las justas a 30 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, 40 de tasa de filtración glomerular, es un gran logro, a pesar de que después de 2 años o 3 años estos pacientes se deterioren y lleguen nuevamente a diálisis. Tenemos 2 o 3 años para nutrirlo, para trabajar con él y, si es posible, para prepararlo para un trasplante renal sin diálisis. Entonces, la plasmaféresis en estos pacientes llega a tener un nivel preponderante. Para lograr la remisión sin ciclofosfamida hay varios estudios donde comparan metotrexate, rituximab, micofenolato, inhibidores de interferón, ciclosporina, inclusive hemoglobulina. Y para inducir el mantenimiento, después de los cursos de ciclofosfamida, después de haber logrado la remisión, el micofenolato. Los estudios han sido generalmente similares a los usados en lupus eritematoso sistémico y en lupus lúpica, y los resultados han sido similares, excepto que la vasculitis tiene peor pronóstico porque su severidad es mayor. El rituximab se ha visto en pacientes con vasculitis refractaria, todos lograron la depresión de las células B y si bien es cierto, todos lograron remisión, el 50% recayeron después del tratamiento, ¿no? Finalmente decidimos qué le damos a un paciente. Entonces tenemos que diferenciar. Si es una vasculitis renal localizada, podemos utilizar micofenolato, azatioprina más esteroides. Si hay un compromiso renal con creatinina menor de 5.6, ciclofosfamida o micofenolato en pulso, ciclofosfamida en pulsos o micofenolato. Pero si es un compromiso renal con creatinina más de 5.6 o que ha debutado en hemodiálisis, hay que usar ciclofosfamida más metiprolidexorona o plasmaféresis o rituximab, dependiendo de cada paciente. Muchos de ellos llegan con hemorragia alveolar y con infección respiratoria asociada. Si tenemos hemorragia alveolar, entonces de todas maneras va con plasmaféresis y, si es posible, rituximab. Tenemos que ser agresivos con esto. La aféresis terapéutica o la plasmaféresis está como criterio 2 en la Asociación Americana de Aféresis Terapéutica y en la glomerulonefritis rápidamente progresiva como clase 3. En nuestro hospital, nosotros también tenemos un estudio de pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva que llegaron en hemodiálisis. De 34 pacientes, 27 estuvieron en hemodiálisis, vasculitis renal severa. 33% de estos pacientes que tratamos con ciclofosfamida y plasmaféresis lograron independencia de diálisis. ¿Cuál fue nuestro factor de sobrevida en estos pacientes? La precocidad en el tratamiento. Comparamos a aquellos que recibieron terapia antes de cumplirse el mes de haber sido diagnosticados versus aquellos que demoraron más de un mes porque de repente tenían complicaciones infecciosas asociadas, porque no había claridad en el cuadro, y nosotros vimos que aquellos que iniciaron precozmente el tratamiento, la sobrevida es mucho mejor en los primeros años, aunque en los años, a partir de los 5 años, la sobrevida viene a ser similar. Pero ganar esos 5 primeros años en la sobrevida haciendo un diagnóstico precoz es importantísimo en los pacientes. Finalmente, para no aburrirlos, vamos a tocar el compromiso del riñón en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, crónica, dolorosa, discapacitante. Por eso tiene que recibir un tratamiento adecuado, oportuno, agresivo a veces. La artritis reumatoide se caracteriza por tener una sinovitis persistente y una inflamación sistémica permanente, si es que no han logrado la remisión, si es que no es bien tratada. También está mediada por autoanticuerpos, que son medidos a través de los factores reumatoideos o péptidos combinados, tiene un componente genético, y el compromiso renal, aunque no parezca, es relativamente común. La prevalencia, la incidencia, la prevalencia, bueno, este es un tema más que todo para reumatología, pero es mayor en mujeres, 4:1 comparado con varones,
la mortalidad llega a ser hasta 14 casos por 1000 por año. Vamos a hablar sobre todo del daño renal. El mecanismo por el cual se produce compromiso renal en los pacientes con artritis reumatoide es variado, inespecífico, y hay algunas teorías, sobre todo una reacción cruzada, una estimulación cruzada en la actividad inmunológica de la artritis reumatoide y el depósito consiguiente de inmunocomplejos circulantes en el glomérulo, en la membrana basal. También existe el daño renal por drogas y también existe la amiloidosis, que se da en pacientes que tienen inflamación crónica, una artritis de años, con periodos de remisión, actividad, remisión, actividad, y empiezan a presentar síndrome nefrótico. La clínica generalmente puede ser proteinuria aislada o hematuria aislada, que es menos frecuente, o ambas, o síndrome nefrótico, o inclusive sin dar muchas manifestaciones renales, llegar ya con una enfermedad renal crónica. Esta es la frecuencia de hallazgos en pacientes con artritis reumatoide. Lo más frecuente, amiloidosis, ¿no? Menos frecuente en orden la glomerulopatía membranosa, la mesangial y después las otras manifestaciones. En nuestro hospital tenemos un buen número de pacientes con artritis reumatoide, y así como tenemos pacientes con artritis reumatoide controladas, tenemos aquellos que ya han desarrollado este tipo de patologías asociadas. Acá tenemos, por ejemplo, una biopsia renal de un paciente con artritis reumatoide, donde las asas capilares están engrosadas y hay proliferación mesangial leve. Es una nefropatía membranosa. También hay mesangial, cambios mínimos. También hay glomerulitis necrotizante, sobre todo cuando se asocia a ANCA. Son pacientes que tienen una nefropatía asociada a artritis reumatoide. Generalmente son 60-65% de los casos. En el 20-25% se presenta una amiloidosis y después en menor porcentaje vasculitis y daño por droga. Nuevamente una nefropatía membranosa con las asas rígidas y ya con compromiso crónico. Acá tenemos una membranosa con depósitos inmunocomplejos subepiteliales. Miren los depósitos inmunocomplejos subepiteliales en una paciente con síndrome nefrótico, nefropatía membranosa y artritis reumatoide. En los pacientes que usan drogas para el artritis reumatoide, por ejemplo, sales de oro, penicilamina, se asocian nefropatías específicas. En los que usan ciclosporina, en los que usan metotrexate, leflunomide, aún en los que usan etanercept, que es un antiinterferón, ¿no? Antifactor de necrosis tumoral, que se usa para la remisión de la artritis reumatoide, se produce nefropatía asociada a este tipo de fármacos. ¿Qué es lo que hace la ciclosporina? La ciclosporina produce hipertensión, vasoconstricción y aumento de la creatinina en los pacientes que usan, en los pacientes con artritis reumatoide. En aquellos que han usado, cada vez se usa menos, pero también en aquellos que usan sales de oro, que sirve para el manejo de la artritis reumatoide, se ha llegado a producir proteinuria y hematuria, aún con síndrome nefrótico severo, pero cuando se ha suspendido el fármaco, se deja, el cuadro clínico cesa. Por supuesto, puede demorar entre 6 meses hasta 39 meses después de la suspensión del fármaco para la reversión del cuadro. Hasta 39 meses después de suspender el cuadro, miren cómo la proteinuria demora en aparecer. La D-penicilamina también es un fármaco que puede producir proteinuria en rango nefrótico hasta el 18% de pacientes. También puede remitir espontáneamente. Y eso es lo típico de aquellos cuadros inducidos por drogas. Cuando suspendes la droga, se supone que el cuadro clínico debe desaparecer. Tener paciencia y saber reconocer antes de apresurarnos a dar un tratamiento específico a una glomerulonefritis. El metotrexate se ha asociado más que todo a incrementos de creatinina, sobre todo cuando se asocia a AINES por el dolor.
Y otros fármacos que se usan como la cetioclina, sulfasalacina, antimaláricos, leflunomide, no tienen efectos de toxicidad sobre el riñón. El etanercept e infliximab, que se usan contra el factor de necrosis tumoral alfa, sí se ha asociado, no tiene efectos tóxicos, pero se ha asociado a algunas patologías, algunas glomerulopatías, sobre todo asociadas a inmunoglobulina A. Esta es un glomérulo interesante porque estos depósitos color rosa pálido, si lo pueden ver, rosa pálido, aquellos que han visto videos saben que esto es una amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad caracterizada por depósito de esta proteína por inflamación crónica. No solamente en la reumatoide, sino en diversas enfermedades como enfermedad de Crohn, en la osteomielitis crónica, en las bronquiectasias por secuela de tuberculosis. Cuando es crónico el proceso inflamatorio, se produce este depósito de proteína. Es infiltrativa y degenerativa. Como han visto en la biopsia, infiltra todo el glomérulo de forma progresiva. Es progresiva. Depósito de sustancia amiloide, este rosa pálido. El riesgo de presentar amiloidosis en pacientes con AR crónica llega hasta el 80% si es que la artritis reumatoide no tiene control adecuado. La sobrevida, 42 meses en promedio de los pacientes con enfermedad renal con amiloidosis. La mortalidad es alta. Por eso es importante diagnosticarla precozmente. Un paciente que debuta con proteinuria, a pesar de tener una actividad más o menos controlada de la artritis reumatoide, tenemos que ir a una biopsia renal. Para diagnosticar amiloidosis, puesto que la amiloidosis es sistémica, se puede recurrir a la biopsia de grasa periumbilical, pero la sensibilidad es baja, o a la biopsia de la mucosa yugal o gingival. La sensibilidad es alta, pero no tanto. Biopsia de mucosa rectal, también la sensibilidad es más alta, pero no tanto como la biopsia renal. La biopsia renal, bien realizada, suele ser inocua. Así que tenemos que buscar que la enfermedad renal por amiloidosis sea diagnosticada precozmente. ¿Por qué? Hay estudios antiguos donde el cloramucilo logra la remisión de estos pacientes solamente en el 50%, el metotrexate en el 59%, el etanercept induce remisión completa de la proteinuria y mejoría el cuadro clínico, y los niveles de creatinina no tanto. Nosotros tenemos que reconocer el cuadro clínico y la amiloidosis precozmente para poder tratarlo. Hay estudios con adalimumab, hay estudios donde muestran regresión del síndrome nefrótico. Y esta es una curva de sobrevida comparando entre dos grupos de pacientes, aquellos que ya tienen una creatinina elevada versus aquellos que no tienen una creatinina. El punto de corte, 2.5. Y sí, es cierto que aquellos que tienen creatinina menor a 2.5 tienen mejor sobrevida. Aunque miren la curva, no es tan esperanzadora, tiene mejor sobrevida. Ahora, la amiloidosis no es una enfermedad que se pueda catalogar, clasificar. No hay una correlación adecuada entre la extensión de la enfermedad y el pronóstico. No existe relación entre la histología y el pronóstico. Pero sí hay una relación directa entre el tratamiento oportuno y la respuesta. Artritis reumatoide crónica, hay que buscar el amiloidosis. Si lo encontramos pronto, tenemos mejor pronóstico para nuestros pacientes. Y, como les decía, los factores antifactor de necrosis tumoral están asociados a la generación de novo de algunas glomerulopatías, como la mesangial, la IgA, la membranosa, que pueden dar inclusive un lupus-like, una nefritis lupus-like. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. El mensaje de hoy, sea en lupus, sea en vasculitis, sea en artritis reumatoide o en que son las más frecuentes, las enfermedades autoinmunes sistémicas más frecuentes que comprometen el riñón, busca
el compromiso renal. Precozmente, hay que buscar el compromiso renal, hay que hacerle seguimiento, llamar al nefrólogo, hacer la biopsia y el manejo debe ser conjunto. No sé si ustedes en los hospitales donde trabajen, generalmente los reumatólogos están divorciados de los nefrólogos. El reumatólogo maneja por su cuenta y el nefrólogo maneja por su cuenta. ¿Quién es el perjudicado? El paciente. En el Hospital Rebagliati, en la unidad de lupus y vasculitis y en la unidad de enfermedades glomerulares, hemos tendido puentes, estamos trabajando en forma conjunta, reumatólogos y nefrólogos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estamos para resolver sus dudas. Gracias.